Entonces vamos a continuar ahora con el Jesús histórico y con los temas iniciales, ¿verdad? O sea, el inicio de su vida. Claro, estamos enfocando a Jesús histórico eh, a través de los ojos de Simón, su hermano, una vez que Ujú. Jesús ya había muerto. Entonces, el tema de hoy va a ser Jesús Mesías, Jesús el Mesías. Mesías es una palabra hebrea, es Mashiach, en hebreo, Mashiach, que digamos literalmente quiere decir ungido, así que era una costumbre de untar, ungir con aceite al rey. Hubo un tiempo en la historia de Israel en que, bienvenida Miguel, Buenas noches. bienvenido Miguel. Hubo un tiempo en el Antiguo Testamento que se ungía al sumo sacerdote, ¿verdad? Eh, pero no siempre, y fue un periodo corto. La persona ungida era el rey. Desde el principio, Dios le dijo a Samuel que ungiera como rey a Saúl. Y después el mismo Dios le dijo al mismo Samuel que ungiera como rey a David, ¿verdad? Y así cada uno de los reyes era ungido. Entonces la palabra Mashiach, ungido, puede aplicarse directamente al rey. El rey es el ungido. Y casi puede traducirse Mashiach o Mesías como ungido. Eh, y entonces, bueno, el ungido, el Mesías, pues, es el rey que ha sido ungido. Curiosamente, en Israel, el mesianismo, que es esta esperanza en un Mesías poderoso, libertador, pues no surgió cuando había reyes, cuando había ungidos, no había esa esperanza mesiánica. Evidentemente, la esperanza mesiánica surgió cuando la monarquía fue derrotada, fue deshecha. Y eso sucedió en el año 586, finalmente antes de Cristo, con la toma de los ejércitos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ¿verdad? Eh, Ahí se acabó el Mesías, el rey ungido. Pero, digamos, por contraste, ahí empezó a surgir el mesianismo, que es la esperanza en un rey, en un Mesías, que liberara al pueblo de Israel y que lo devolviera a su tierra, ¿verdad? Porque pues, habían sido desterrados primero los israelitas a Nínive y ciudades cercanas, cuando la conquista siria, y luego a Babilonia, cuando la conquista caldea. Y entonces, digamos que cuando desapareció el Mesías, el sí del rey, es cuando surgió la esperanza mesiánica. Y no es de extrañarse que los israelitas siempre tuvieran la esperanza mesiánica muy viva. ¿Por qué? Si ustedes ven geográficamente dónde está en la actualidad Israel y Palestina, que es lo que antes correspondía básicamente a Israel, pues estaba en medio de las grandes potencias. Las grandes potencias en la época pues, eran Egipto en el sur y Asiria en el norte, Babilonia en el este, Irán, actual, antes llamada Persia, en el este, y después vinieron los griegos y los romanos. Sí, las grandes potencias siempre dominaron, controlaron lo que es la tierra de Palestina. Eh, y tenía que ser así. Es decir, Egipto cuando era poderoso tenía que fortificar sus ciudades, fortaleza en, en Israel para evitar que por ahí entraran los ejércitos, porque los ejércitos no iban a entrar por el este, quiero decir, no iban a atravesar la península arábiga para ir a atacar la tierra de Palestina. Tenían que entrar por el norte. Y entonces cuando Egipto estaba fuerte, fortificaba las ciudades de Palestina para impedir el acceso a cualquier ejército invasor. Pero lo mismo sucedía al revés.
¿verdad? Los caldeos, cuando dominaron, cuando controlaron toda la zona, su época hegemónica, pues también utilizaron Palestina como escudo contra los egipcios. Y lo mismo sucedió cuando vinieron los griegos y lo mismo cuando vinieron los romanos. O sea, Palestina era un chícharo en bandeja, siempre dependiendo de las grandes potencias que lo rodeaban. Y entonces no es de extrañarse que los israelitas tuvieran siempre una muy viva esperanza mesiánica, una muy viva esperanza mesiánica. Eh, entonces seguido surgían mesías, aunque sea así, personas que se hacían llamar mesías, en el sentido de que eran los libertadores del pueblo. Bueno, por qué digo todo eso? Porque hay una discusión entre los estudiosos sobre si Jesús se consideró a sí mismo el Mesías. Jesús nunca se consideró, nunca dijo de sí mismo que él era el Mesías. Más bien rechazó el título cuando hacía algunos exorcismos. El demonio salía gritando, tú eres el Mesías. Y él les decía, calla, calla y sal de él. En parte porque no quería que precisamente un demonio lo confesara como el Mesías. En realidad le decían, los demonios decían el Cristo, porque el texto está escrito en griego. Y Christos quiere decir exacta y precisamente ungido. Es lo mismo, es la traducción de la palabra Mashiach, Christos, y no es un nombre propio. Como Mesías no es un nombre propio, el Mesías es el ungido, es un nombre común. Y Christos, el Cristo, tampoco es un nombre propio, es un nombre común. El Cristo pues, es el ungido. Cuando mandan los judíos de Jerusalén a preguntarle a Juan Bautista por su identidad, le dicen, ¿eres tú el Cristo? ¿Eh? Así con el artículo, él, porque no es un nombre propio, eres tú el Cristo, es decir, tú, Juan Bautista, tienes pretensiones de convertirte en el libertador, en el rey de Israel. Y el Bautista responde, no, yo no lo soy. Tampoco Jesús aceptaba ese título. A mí me parece muy claro que en toda su enseñanza Jesús no se comportó como el Mesías libertador, al menos no como lo esperaban los judíos. Eh, y él no aceptó, él nunca dijo yo soy el Mesías, el Cristo. Eh, no era un título que a Jesús le gustara y es evidente la razón, porque el título arrastraba atrás de sí eh, eh, toda una serie de implicaciones. Por ejemplo, la lucha armada en contra del imperio, en este caso del imperio romano, ¿verdad? Y no he descubierto yo a Jesús en ningún momento un deseo de juntar a un grupo armado para enfrentarse a los romanos. En ningún momento de su predicación aparece eso. Incluso cuando le dicen si él paga impuestos o tributos a los romanos. Es una pregunta muy dura porque si Jesús dice sí, sí hay que pagar el tributo a los romanos, está haciendo en cierta forma un colaboracionista. Sí, hombre, paga el tributo al imperio opresor. Eh, pero Jesús dice sí, 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 yo pago mis tributos. Incluso en una ocasión pagó su tributo y el de Pedro, aquello de pesca un pescado y sácale, ábrelo y vas a encontrar una moneda en su hocico. Y con esa moneda pagas el tributo, el tributo de Pedro, o sea, tu tributo y el mío. En otra ocasión, esa expresión, den al César lo que es del César, se refiere al tributo, de la obediencia y el tributo económico. Sí, Jesús no parece por ningún lado haber querido ser un revolucionario. No hubiera sido su política hacer milagros y hablar del amor de Dios si hubiera querido formar un grupo revolucionario guerrillero. Eh, no aparece por ningún lado en sus enseñanzas, en sus milagros, aparece el deseo de ser tenido en cuenta como Mesías. Incluso cuando
Cuando Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? La palabra rey, pues, no es diferente del Mesías, pero es prácticamente lo mismo. Es el rey de los judíos el que pretende liberar al pueblo de los judíos. Y Jesús dice, sí, yo soy el rey, pero mi reino no es de este mundo. Esa simple respuesta indica que Jesús no se consideraba el Mesías. Al decir, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, no soy el Mesías que están esperando los judíos. O que tú, Pilato, crees que yo soy, ¿no? Que ando buscando cómo armar al pueblo para hacer un levantamiento contra los romanos. Mi reino no es de este mundo. Ese es el Jesús de los evangelios, que no tiene ningún rasgo mesiánico. Eso les puede parecer a ustedes eh, raro de escuchar, pero Jesús no es el Mesías. Él mismo no es el Mesías esperado por los judíos. Es, si ustedes lo quieren ver así, otro Mesías, un Mesías diferente, pero pues ya no es el Mesías. Por eso a Jesús no le gustaba recibir ese título, porque tiene una implicación violenta. Pero es verdad que algunos de sus discípulos, si no todos, o más bien todos, tal vez con alguna excepción, pensaban que Jesús era el Mesías. Y tal vez, o seguramente por eso lo siguieron. Y hasta el final incluso después de la muerte de Jesús, seguían los discípulos soñando en un reino terrenal. Es decir, que Jesús era el Mesías, aunque fuera de una forma diferente a como la esperaban los judíos. Y ahí está el más y el menos. Por ejemplo, Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Eso dice el Evangelio de Juan. Andrés era discípulo de Juan Bautista. Y en una ocasión, eh, Juan Bautista le dijo a Andrés y a otro discípulo, probablemente Juanito, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesús. Entonces Andrés y el otro discípulo, cuyo nombre no se dice, siguieron a Jesús. Y después, al siguiente día, Andrés eh, fue con su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Bueno, esa fue la invitación que le hizo Andrés a su hermano Simón Pedro. Hemos encontrado al Mesías y entonces Pedro fue con Jesús. Pero, ¿por qué su hermano le había dicho, hemos encontrado al Mesías? Les voy a leer el texto. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan Bautista habían seguido a Jesús. Andrés se encontró primero con su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, en griego, al Cristo, y lo llevó a Jesús, ¿verdad? Entonces, es muy posible que varios, si no todos los apóstoles, hayan seguido a Jesús, porque pensaron que él era el Mesías. Ahora, aunque estuvieran tontos, todos se dieron cuenta desde el principio que Jesús traía un mesianismo diferente. Por eso les digo que ahí está el más y el menos. Aunque ellos creyeran que Jesús era el Mesías, su mesianismo no era tan, digamos, tan esquematizado, tan claro, tan delineado como el Mesías esperado. Eh, en cierta ocasión, Jacobo, de Santiago, el discípulo, el hermano de Juan, que parece que es el otro discípulo de Juan Bautista que siguió a Jesús, pero aquí en este texto no se dice su nombre, pero Jacobo y Juanito, en una ocasión, ustedes dan de acordarse de esa escena, le dicen a Jesús, Señor, concédenos, o creo que es su mamá, la de ellos dos, la que le pide a Jesús, cuando estés en tu reino, que uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, ministro de gobernación y ministro
de guerra, por decir algo. Es el Juanito, el autor del Evangelio y del Apocalipsis y eso, y su hermano Jacobo. Eso lo transmite el Evangelios. Tenían esa idea, o sea, no es que no son tan contradictorias. El hecho de que Jesús hiciera milagros y predicara el amor de Dios y, y la misericordia, la fraternidad, la hermandad, etcétera, pues se mezclaba con la idea que ellos tenían del Mesías. Pero esa idea nunca se les quitó, ¿verdad? Cuando están en la última cena, dice Lucas, que Jesús les dijo eh, que tenían que servirse unos a otros, ¿eh? Tenían que el que quiera ser primero sea el último de todos y el servidor de todos. Y entonces se ponen a discutir entre ellos los discípulos, parece ridículo, en la última cena, ¿quién sería el mayor? ¿Quién estaría en el Ministerio de Defensa, de Educación, de Salud, etcétera? Y entonces Jesús, pues un poquito desesperado, la última cena, después de todo el tiempo que habían comido con él, se ve que los discípulos tenían muy clavada la idea mesiánica y no habían renunciado completamente a ella. Pero quiero leerles el Evangelio de Lucas. La semana pasada hablé algo del Evangelio de Lucas de los discípulos de Maús, a los que se les aparece Jesús resucitado, pero ellos no alcanzan a reconocer. Y vean lo que eh, lo que dicen esos dos discípulos cuando van camino de Maús, van decepcionados con la mano en la boca, ¿verdad? Porque ya murió Jesús y se acabó todo. Dice así, eh, ese día dos de ellos iban caminando hacia una aldea llamada Emaús, situada a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Esto ya lo hemos leído. Y luego dice, Jesús se acerca y le dice, pero ellos no lo reconocen. ¿De qué platican? Pues de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Y le dicen ellos, "Pues, ¿cómo no sabes de Jesús de Nazaret? Todo el mundo sabe lo que pasó con Jesús de Nazaret en Jerusalén. Y fíjense lo que ellos le dicen a Jesús. Fue un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él liberaría a Israel, pero ya van 3 días que sucedió todo esto, etcétera, etcétera. Y como ven, los discípulos hasta el fin mantuvieron la esperanza de que Jesús era el Mesías de alguna manera. Sí, ok, Jesús, aguantamos que hables del amor de Dios, de la misericordia, del amor fraternal, del perdón, pero tú eres el libertador. Y luego cuando están en Jesús ya murió, Jesús se les aparece en los hechos de los apóstoles al principio, ¿verdad? Jesús se les aparece y les dice Jesús, ha llegado la hora, le dice a sus discípulos, ha llegado la hora, a lo mejor se lo leo, ha llegado la hora. Y los discípulos le dicen algo que era para agarrarlos a coscorrones. Después de su pasión, Jesús se presentó ante sus discípulos dándoles muchas pruebas de que estaba vivo y se les apareció durante 40 días para hablarles del reino de Dios. Un día que estaba comiendo con ellos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén. Les dijo, esperen a que se cumpla la promesa del Padre de la que me oyeron hablar. Que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban presentes preguntaron, Señor, ¿es este el tiempo en que vas a restaurar el reino de Israel? Para agarrarlos a coscorrones, a todos. Ya, es ahora el momento de restaurar el reino. Ya habíamos convivido con Jesús 3 años en ministerio, han vivido su pasión, su muerte, su resurrección. Y ya poquito antes de que se fuera al cielo, yo creo que Jesús por eso fue al cielo. Dijo, no, ustedes no tienen remedio. Ya se fue al cielo. Entonces, tenían esta
idea clavada en los discípulos y no se les salió del cerebro, aunque a Jesús no le gustara ser presentado o ser entendido como el Mesías. Es curioso que ese título de Mesías a Jesús no le gustara, pero a los discípulos sí. Y la primitiva comunidad cristiana llamó a Jesús el Mesías. Un ejemplo muy claro lo tenemos aquí en Guanajuato, el Cristo Rey, el que quiere decir Cristo el Mesías. Pues no, no, N-O, no, a Jesús no le gustó nunca esa idea. Pero no, se calla, tú eres el rey. Bueno, Jesús nunca predicó violencia contra los romanos, nunca predicó una revolución ni una guerrilla. ¿Por qué no lo hizo? Yo creo que porque a él no le interesaba eso, que no le interesara, no es que él amara a los romanos y amara a ser una, digamos, una nación ocupada por los romanos. Yo creo que eso no le gustaba. Pero yo creo que tenía otros intereses para él, para Jesús, mucho más importantes e incompatibles. O te dedicas a la lucha armada, o te dedicas a predicar una liberación más profunda, más interna, más necesaria, más trascendente. Y por otro lado, yo creo que esa es la razón por la que Jesús no se consideró a sí mismo el Mesías, ni atrajo para sí el título de Mesías. Y la otra razón es el realismo. O sea, no podía por nada del mundo el pueblo judío someter al pueblo romano o liberarse del pueblo romano. No se podía. Era un suicidio. Y de hecho, 60 años después de Cristo, 66 años después, 36 años después de la muerte de Jesús, hubo una primera revuelta judía contra el Imperio Romano. Y entonces vino el Imperio Romano con la mano izquierda, aplastó la revuelta judía, la aplastó. Fue cuando Tito destruyó el templo de Jerusalén, el que había construido Herodes el Grande. El gran templo destruyó Tito porque estaba muy furioso, porque los judíos se parapetaron en el templo de Jerusalén, ahí resistieron y los destrozó Tito. Y todavía 50 años después hubo una famosa segunda revuelta judía. Ya los judíos prácticamente no tenían nada que defender. El templo no había sido reconstruido, estaba aquello hecho un tiradero de escombros. El templo y en general Jerusalén, pues hubo una segunda revuelta judía y ahora vino el mismo emperador a aplastar por segunda vez la revuelta de los judíos. Y yo creo que Jesús era realista también. O sea, pues eso es que eso no tiene futuro. Hay que buscar otra manera de, de ser significativos en nuestra vida, independientemente de la lucha armada, con todo lo que pudiera tener de digna esa lucha armada. Para Jesús había algo más importante, desde mi punto de vista. Bueno, ese es el primer punto que quería yo tratar. Sí es verdad, resumiendo, que los discípulos consideraban a Jesús el Mesías. Si no todos, muchos. Que lo siguieron por esa razón, sí, está clarísimo, por lo menos cuando llamó a Andrés y Andrés llamó a su hermano Simón, le dijo, hemos encontrado al Mesías. Pero también está claro que a Jesús no le gustaba ese título y que le cambió de significado. Mi reino no es de este mundo. Sí, soy rey y así está en la cruz de Jesús. Jesús de Nazaret, rey de los judíos, pero no de este mundo, no este reino. Eso está clarísimo. Pero también está clarísimo que la comunidad le gustó ese título para Jesús y le dijo la comunidad cristiana a Jesús, tú te callas, tú eres el Cristo. Y todavía en la actualidad, Cristo Rey no tiene ningún sentido, ningún sentido. Reyes, pues aquí teníamos los tlatoanis aztecas, los tlaxcaltecas tenían su rey, etcétera.
Pero luego, después de eso, el rey de España nunca vino a la Nueva España. Nunca, siempre mandó virreyes. Nunca vino el rey de España. No teníamos, nunca tuvimos rey. Desde la conquista nunca tuvimos rey. Claro, allá a mediados del siglo XIX, pues algunos atarantados mandaron a traer a Maximiliano y a su esposa para que fueran reyes de México. Y bueno, también Agustín de Iturbide se autonombró rey, fue coronado rey de México, Agustín de Iturbide. Pero eso le duró 2 días, fue un chiste. Y también, desgraciadamente, lo mismo pasó a Maximiliano, murió fusilado, sin perdón. Nunca tuvimos reyes. Entonces, Cristo Rey, bueno, ¿qué significa Cristo? Entonces tenemos que darle a la palabra rey un significado diferente del que tiene el rey terrenal, el rey mundano. Los reyes de este mundo son así y así. Sí, pero Cristo es diferente. Ah, bueno, entonces, ¿por qué le llamamos rey? Pongámosle otro nombre. Pero eso viene del antes, viene del Nuevo Testamento. Bueno, la segunda cosa que quiero comentar hoy es la muerte de María. Ningún texto de los evangelios, ningún texto del Nuevo Testamento habla de la muerte de María. Ya he indicado que se empezó a hablar de la concepción virginal de María, o sea, que concibió a Jesús siendo virgen muy tardíamente, solamente en el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Y en ambos textos solamente en el principio del Evangelio, lo que se llaman los Evangelios de la infancia. Después de eso, ninguno de los dos menciona la virginidad de María en ningún otro momento. De esto ya hemos hablado. Eh, cuando dije aquello, les decía que el Nuevo Testamento surgió del anuncio de la resurrección de Jesús. Eso es el Nuevo Testamento. Jesús resucitó. Ese es el Nuevo Testamento. Claro, eh, detrás de la resurrección está la pasión, la pasión y la muerte, y detrás de eso está la predicación de Jesús. Pero lo primero que se predicó de Jesús es la resurrección. Y la resurrección no fue algo que inventara Jesús. Los judíos creían, muchos judíos creían en la resurrección desde más de 100 años antes de Cristo. Jesús aceptó. ¿Cuál es la diferencia del mensaje de Jesús? Que Él fue el primero que resucitó. Los judíos esperaban la resurrección de todos al fin de los tiempos, pero Jesús resucitó el primero. Ese es el gran mensaje, la novedad cristiana. Por lo demás, el mensaje de la resurrección pues es igual al mensaje del Antiguo Testamento, del final del Antiguo Testamento. Eh, Pero la primera predicación se basa en la resurrección de Jesús. El segundo momento, la segunda reflexión de la predicación sobre Jesús es sobre su enseñanza. Claro, lo que Jesús había dicho y lo que había hecho. Sus milagros, sus parábolas, sus enseñanzas, sus discursos. ¿Verdad? Pero lo primero es la resurrección, después viene la vida de Jesús. Y ya en un tercer momento muy posterior se empieza la comunidad cristiana empieza a pensar en María. Ah, caray, ¿y quién es? ¿Quién fue su madre? Y entonces viene esto de Mateo y Lucas de hablar de la virginidad de María cuando concibió a Jesús. Pero eso es un asunto, una reflexión muy tardía en la iglesia cristiana dentro del Nuevo Testamento, pero tardía. Y sobre la muerte de Jesús, no, nadie dijo nada. Y no, es que no les interesaba. Bueno, pues a lo mejor no había llegado su interés como comunidad cristiana hasta encontrar cosas especiales en la muerte de María o en la vida, porque tampoco prácticamente tenemos ningún detalle de la vida de María, uno que otro, muy, muy esporádico, dos o tres, no más. Y es que la reflexión cristiana era cristiana, estaba centrada en Cristo. Entonces, ningún texto habla de la muerte de María, no sabemos cuándo fue, no sabemos cómo fue, no sabemos en dónde fue. No, ningún texto
del Evangelio de Marcos hasta el Apocalipsis, ningún texto habla de ello. Oye, Javier, pero María no murió, fue llevada al cielo, sí, la asunción de María. Pues sí, eso es un dogma de fe, ¿eh? El catolicismo es un dogma. El último dogma de fe proclamado por la Iglesia Católica es la Asunción de María, 1954, Pío XII. Entonces, ¿tenemos que creer los católicos? Sí, sí, un católico cree en eso, pero no está en la Biblia. Ya he insistido en que los católicos aceptan muchas cosas, incluso como dogma de fe, que no están en la Biblia. Los católicos tienen dos, están parados en los pies, la Biblia y la tradición de la Iglesia. Por esos dos canales Dios se comunica. Está bien. Y claro, un protestante va a decir, no, pues ¿por qué voy a creer en que María se fue al cielo si no lo dice la Biblia? Ah, tienes razón. Porque tú, para un protestante, la única fuente de revelación es la Biblia, la sola escritura. Eso no lo vamos a discutir. El punto es que la muerte de María no está en la Biblia, pero muy pronto, en el siglo tercero, cuarto, 250, 300, se empezó a hablar de que María no había muerto, sino que se había ido al cielo, se había ido al cielo. Es decir, Asunción, y precisamente hace 4 días celebramos la Asunción de María al cielo. Pero ya desde muy temprano, sobre todo los ortodoxos, antes no se llamaban ortodoxos, en el siglo cuarto y quinto pues, era una iglesia cristiana, pero en las iglesias orientales sobre todo se aceptó la idea de la asunción de María. Es decir, que María no había muerto. ¿Cómo Jesús iba a permitir que su madre muriera? Entonces se la llevó en cuerpo y alma al cielo. Son tantos cuadros tenemos en prácticamente todas las iglesias católicas en México de la Asunción de María, incluso la Catedral Metropolitana está consagrada a la Asunción de esa catedral se terminó cerca de la Revolución, de la Independencia, ¿verdad? Eh, pero se había empezado a construir desde 1572, o sea, desde el siglo XVI, y era consagrada a la Asunción de María. Pero ¿cómo, Javier, si es un dogma que se proclamó en 1954? Sí, pero el dogma no quiere decir que la idea de que la María se fue al cielo surgiera en 1954, más bien es al revés. El dogma surge porque hay toda una tradición en la Iglesia que habla de la Asunción de María. Bueno, yo estuve en Jerusalén, como saben, ahí viven unos añitos y hay una iglesia al sur de Jerusalén, cerca del cenáculo, que se llama la Dormición de María. Y es una iglesia muy linda, moderna, que tiene en su centro, pues, la María acostada en su lecho, eh, eh, pero ella dormida, porque María no murió, según esta tradición, sino que fue elevada al cielo en cuerpo y alma. No gustó la muerte. Es una tradición antiquísima, pero no está en la Biblia, insisto. Ahora, no muy lejos de ahí caminando, hace, no me acuerdo cuánto, 40, 45 minutos, y llegas a una iglesita que se llama la tumba de María. Y ahí está la tumba, ahí está la tumba, es una inventada, ahí está la tumba de María. Y en esa tumba fueron sepultados los reyes cruzados, cuando los cruzados lograron reconquistar Jerusalén, ahí, en la tumba de María, eran sepultados, al menos algunos de ellos. Oye, pero ¿cómo la tumba de María? Significa que María, perdónenme la expresión, ¿no? Se murió, se pudrió su cuerpo y está ahí. Ahí estaban los gusanos que se comieron su cuerpo. Bueno, sí, sí, como cualquier otro cadáver. Entonces, tenemos dos iglesias importantes en Jerusalén que visitar, la Dormición de María y la tumba de María. Eh, pero, bueno, les decía yo que en la Asunción de María una devoción de los orientales, sobre todo, de las iglesias orientales.
la dormición de María. Mientras que, pues muchos otros, especialmente occidentales, pensaban que María había muerto, ¿no? Y entonces ahí tienen dos tradiciones muy diferentes. Claro que en 1954, insisto, se hizo dogma de fe la asunción de María a los cielos. Esto para subrayar que ningún texto del Nuevo Testamento habla de la muerte de María, ninguno, ni de María viejita, ni de a qué edad, ni que más o menos a qué edad murió, ni que más o menos cuándo. No lo sabemos. Sabemos que el día de Pentecostés estaba María en la primitiva comunidad cristiana, o sea que María era, digamos, una discípula cristiana, era otra cristiana. Toda la importancia que ustedes le quieran dar, pero no era otra cristiana. Y de ahí no sabemos ya más nada, nada. Entonces quiero leerles un poco de esta novela. A ver qué les parece. Porque, claro, es una novela que estoy escribiendo, así me salió de la pluma o del teclado, pero detrás de cada renglón que tengo aquí en la novela, pues, está digamos, un estudio bíblico, científico, metodológico, y no se trata pues de inventar. No, es que esto pudo haber sido así. No, no es el objeto de mi novela. El objeto de mi novela es Chico, recuperar más la historia que las tradiciones de Jesús. O sea, fíjense, es una novela que quiere volver a la historia y renunciar a las novelas. Bueno, les voy a leer aquí lo que escribí sobre la muerte de María. María estaba cada día más débil. Todos sus hijos y nietos habían asumido que su muerte estaba próxima. Hacía meses que no salía de Nazaret y semanas que permanecía en el interior de su casa. Todos sus hijos se habían entregado a la predicación y tenían frecuentes y largas ausencias, muchas veces acompañadas de sus esposos o esposas e hijos. Jacobo había empezado a tomar el liderazgo de la comunidad de Jerusalén y prácticamente vivía allá, lo mismo que Ana y su esposo. Judas vivía en Cafarnaúm, en donde había un numeroso grupo de seguidores que acostumbraban reunirse bajo su liderazgo en la que había sido la casa de Pedro, junto al lago. Todos habían concurrido en Nazaret con todo el ánimo que despertaba en cada uno de ellos el éxito de la predicación, junto con la preocupación por la salud de su madre. No hacía falta insistir en el papel que desempeñó María en los primeros años después de la muerte de Jesús. Había viajado varias veces por toda Galilea, Samaria y Judea. Su palabra era escuchada con fruición por todos los que aceptaban la enseñanza, pero su salud fue deteriorándose paulatinamente desde el principio, al grado que tuvo que mantenerse en su pueblo. Ahora la situación era delicada. Todo indicaba que su final estaba cerca. Con todos los hijos y sus familias en casa, el pueblo creció aquellos días. No había extranjeros ni curiosos. No estuvo Mateo, que había empezado a hablar de María. Tampoco estuvo Pablo, que recientemente había aceptado la fe. Solo los familiares y los conocidos del pueblo. María hablaba cada vez menos, dormía mucho y casi se puede decir que solo entraban a su habitación sus hijos, yernos y nueras. Al atardecer de uno de aquellos días, estando todos en el patio, disfrutando del clima benigno y de la conversación familiar, Ruth entró en la habitación de su madre para cerciorarse de que María no estuviera incómoda. La vio acostada, segunda imagen que se le había vuelto habitual los últimos días, pero desde el primer instante
tuvo la sensación de que había muerto. Se acercó lentamente, sin quitar los ojos de su rostro. Sí, había muerto. No debió suceder hacía más de unos 15 minutos, pues José había entrado a verlo. No quiso salir inmediatamente a dar la noticia. Prefirió acercarse a su madre como si quisiera honrarla a solas, decirle lo mucho que la amaba, cuánto la admiraba, y traer al corazón la alegría de haber compartido su vida con ella, de tener la misma fe en Dios y como hijo y hermano a Jesús. La miró de cerca mientras la desbordaba un fuerte sentimiento de gratitud. Tan bella, tan humilde, tan solemne, tan feliz. Consideró entonces que su actitud era egoísta y salió inmediatamente al patio a dar la nueva. Todos se precipitaron al lecho, todos en derredor, cada uno con la mirada fija en su rostro, seguramente sintiendo y pensando lo que había pasado por el corazón de Ruth unos instantes antes. Estaba toda la familia, excepto Jesús, pero Jesús era, en buena medida, parte de aquella alegre solemnidad, de aquel velo místico que cubría la escena. Era como si Jesús se la hubiera llevado. Él había resucitado y ahora correspondía el turno a su madre, como si a partir de ese momento ambos estuvieran juntos por fin. Ese sería el fin de todos, pero a su debido tiempo. La alegría de saber con toda certeza que volverían a encontrar resucitados, que se volverían a encontrar resucitados, no era algo que aligerara el dolor de verla ahí, inmóvil. Ambas cosas, felicidad y pena, junto con el recuerdo y la confianza en las enseñanzas de su hermano. María fue sepultada según las costumbres judías en una tumba familiar, en el hueco de una roca, dentro de una cueva. Varios años después, sus huesos serían depositados en una caja de cerámica y colocados al lado de su tumba, dentro de la cueva. Nadie nunca, nadie habló nunca de la resurrección de María, pero no hacía falta. Simón aprovechó aquella circunstancia para hablar con todos sus hermanos y hermanas sobre lo que ellos decían acerca de Jesús y las desviaciones, exageraciones y mentiras que comenzaban a circular a partir de la concepción de Jesús y hasta su muerte y resurrección. Se puede afirmar que todos le dieron la razón en completamente todos los puntos que discutió, pero al mismo tiempo todos se sorprendían de que tomara los rumores y los dichos de la gente tan problemáticamente, aunque todos concedieron que los problemas podían llegar a ser grandes. Y lo fueron. Quien parecía estar más expuesto era Jacob. La comunidad que se había formado en torno a él en Jerusalén era mirada con mucha suspicacia por los jefes sacerdotales. El problema no era nuevo ni había surgido con la comunidad, pero muchos de los adeptos a Jesús tomaban actitudes desafiantes con respecto a los sacrificios y en general la ley, fundamentados en la enseñanza de Jesús. Y tenía razón. Jesús se había enfrentado con el poder sacerdotal y fue él quien decidió al final su muerte. Cuando Jesús predicaba en Galilea, lejos de Jerusalén, tenía discusiones con algunos fariseos con respecto a la ley. No se trataba de enfrentamientos verbales eruditos, como los que acostumbraban tener los fariseos. Se trataba de la forma en que Jesús entendía y en cierta forma reinterpretaba toda la ley. El sábado, decía, fue instaurado para bien de las personas, no las personas para glorificar el sábado. Esta simple afirmación generaba discusiones que se volvían interminables, pero en las que Jesús no entraba con facilidad, como algunos de sus seguidores y el mismo Jacobo, su hermano. Las cosas eran diferentes cuando se trataba de los sacerdotes. Ellos tenían una mentalidad más cerrada, ante todo, porque vivían de las visitas y las ofrendas que se realizaban en el templo, y muy pronto entendieron que la enseñanza de Jesús limitaba el alcance de los sacrificios y las ofrendas materiales. Ahí estaba el corazón del problema. Jesús, en resumidas cuentas, hablaba de un Dios amoroso,
que perdona los pecados sin necesidad de derramar sangre de animales, ni pagar por ello a sacerdotes. Para Jesús, Dios era inmediato. Ya no hacían falta profetas, reyes, sabios y sacerdotes que unieran a la gente. Bastaba Dios mismo por su cercanía, sin mediaciones. Eso era inaceptable especialmente para los sacerdotes, en buena medida porque de ello vivían materialmente. Jesús y ellos comprendieron rápidamente que el enfrentamiento era a muerte. Los sacerdotes se habían preparado para ello, también Jesús. Pero 7 años después de la muerte y resurrección de Jesús, como quiera que haya que entender esto, los seguidores de Jesús tenían amplias diferencias con los judíos, digamos así, tradicionales. Y esas diferencias se volvían más notorias en el entorno del templo de Jerusalén. Simón encontró el momento de hablar con Jacobo, Ana y su esposo, que también se llamaba Judas, y que palpaban esa problemática cotidianamente. Pero antes de regresar cada quien a sus lugares y actividades, se encontraron los cuatro en el patio de la, poco antes de regresar. Se encontraron los cuatro en el patio de la casa, que ahora, que ahora solo pertenecía a Ruth y a su familia. Es verdad que algunos de los nuestros se enfrentan con los sacerdotes porque no quieren ofrecer sacrificios en el templo. Se limitan a las oraciones y a dar algunas ofrendas, pero nada de sacrificios animales, dijo Jacob. Eso genera discusiones y malestar tanto en la comunidad como con los sacerdotes. Les insistimos, continuó abarcando con su mirada a Judas y Ana, que no entren en confrontaciones, pero hay varios que lo toman como deporte. Pero eso no es el principal problema, dijo Ana. La reunión dominical en la que recordamos la última cena de Jesús con nosotros atrae demasiado la atención del personal del templo. Varios de nosotros ya prácticamente no asisten al templo. Se limitan a esa celebración que, por cierto, es cada día más concurrida. Hablamos con los asistentes de lo que Jesús enseñaba y hacía. La comunidad se embeleza escuchándonos y crece a ojos vistas. Bueno, y sigue la discusión ahí se van a calentar un poquito los ánimos entre Jacobo, Simón, Ana, que son Simón, Jacobo y Ana son hermanos, son hijos de María y José, y Judas, el esposo de Ana. Se van a poner a discutir ahí sabroso sobre las diferencias que se están marcando entre la comunidad judía y la comunidad cristiana, porque en un principio los cristianos eran judíos, se consideraban judíos, iban al templo, celebraban las acciones litúrgicas del templo. Eh, pero las enseñanzas de Jesús relativizaban mucho, sobre todo los sacrificios. Y entonces ahí había ya necesariamente problemas. Y eso es lo que van a discutir ellos. Porque, ya dije, yo voy a poner a Jacobo. Bueno, de hecho, Jacobo, sabemos, el hermano de Jesús, se encargó de la comunidad de Jerusalén, la comunidad cristiana de Jerusalén. Y a Jacobo lo mataron. Los judíos lo mataron. Así no lo mataron por medio de los romanos, directamente los judíos lo mataron. Lo despeñaron del templo y como quedó vivo, cayó como 30 metros sobre roca y quedó vivo. Con un bate de béisbol lo mataron. Los judíos a Jacobo, el hermano de Jesús. Entonces, por ahí voy diciendo estas conversaciones que están todas ligadas con Simón, que por lo que están viendo es uno de los hermanos de Jesús, digamos, más celosos, obsesionados, si quieren, con la idea de respetar exactamente lo que Jesús había dicho y hecho, y no andar inventando cosas. Bueno, ¿qué les parece? La novela sigue fascinándome en lo personal, ¿no? Porque está contada como una historia muy novelada, muy clara y pues, no sé, a mí me agrada la forma en la que está redactada, ¿no? Atrae mucho
y estás diciendo pues la parte histórica de la vida de Jesús, ¿no? Con la ficción de los diálogos de sus hermanos y de María y qué pasaba en ese entorno, ¿no? A mí me gusta, me está gustando mucho, ¿sí? Y como Gracias, que siento que es un privilegio el que tú directamente no las estés contando, ¿sí? gracias. Sí. Felipe. Muy bien, muy bien, Javier. Ah, Yo creo que antes de fin de año va a salir tu novela, me imagino. Ya lo estás presionando, Miguel. Por un lado, Sí, hay que presionarlo, que la termine para diciembre. y está la cuestión dentro de todo esto, he pensado en Erasmo de Rotterdam, las repercusiones que tuvo a través de Lutero en la comunidad cristiana, católica y demás, pero eso será motivo para otra plática, me imagino. sí, cuando quieras. No, es que yo no conozco a Erasmo de Rotterdam mucho, ni a Lutero, pero con mucho gusto aprendo. Ujú. Ok, muchas gracias, me Con mucho gustó gusto. la plática, Javier. Perdón, ¿y Gracias. cómo se va separando? Tú mencionaste ahí en una de tus conversaciones, dijiste el cristianismo primitivo. Y sí, ¿no? Asistían a los templos judíos, pero pues tenían total discrepancia entre un concepto judío y Sí, el católico. poco a Y poco. ahí, y poco a poco pues se va separando, yo creo, ¿no? Sí, Con la poco a poco. evangelización que empiezan a hacer del cristianismo, ¿no? Sí, poco a poco se fueron dando cuenta, tanto cristianos como judíos, que Sí, no checaban. Y de hecho los judíos expulsaron de las sinagogas a los cristianos. ajá. Y no tan lejos, sea ya por el año 70. Nada más que todavía no llegamos al año 70. Yo aquí dije, estoy más o menos ubicado sobre el año 37, 40, por ahí. Todavía no, Pablo a lo mejor ya se convirtió, empezó en esos momentos, Ujú, pero Pablo ya perseguía a los cristianos, era un fariseo que perseguía a los cristianos. Por eso antes de hablar de Pablo tengo que hablar de la persecución, de las diferencias entre cristianos y judíos. ujú. Pero cuando Pablo empezó a perseguir a los cristianos, todavía los cristianos asistían a las sinagogas, Sí, y la expulsión de los cristianos de las sinagogas se da hacia el año 70, ¿sí? Con la destrucción del templo de Jerusalén. ujú, Eh, Ahí ya se da una división muy clara, que no es, desde luego, no fue fruto de una decisión de un consejo, o de que de repente se hayan dado cuenta de que eran dos religiones, o que había incompatibilidad entre ambas. No, era algo que venía desde tiempos de Jesús, eh, porque está muy claro que Jesús presentó una manera diferente de interpretar la ley. ujú, Y eso llevado, digamos, al extremo, pues, los sacerdotes fueron los que buscaron su muerte, la planearon y los que empujaron a Pilato a que lo ujú. matara. O sea, había una diferencia entre... Muy fuerte, total. Sí, sí, ahí es otro asunto también. Los sacerdotes no aceptaban la resurrección y Jesús era un ferviente defensor de la resurrección. Eso también generó problemas. Pero para mí que el Ujú, problema principal estaba precisamente en los sacerdotes, más que en los fariseos, y en Jerusalén, pues porque la enseñanza de Jesús por sí misma devaluaba el trabajo de los sacerdotes en el templo, que era exacto. hacer sacrificios a Dios. Y eso pues, sí les tocó en el bolsillo, como decimos. Ujú, Y eso lo vio con toda claridad Jesús, y ellos también. Por eso digo, ujú. ahí se prepararon para el enfrentamiento a muerte contra Jesús, y Jesús también se preparó. De hecho, él fue a Jerusalén sabiendo que iba a morir, de eso ya hemos hablado, ¿no? Sí, Felipe, y que Jesús hablaba de un Dios amoroso, también es, yo creo que parte importante de la diferencia, ¿no?
Sí, radical, radical, pero también poco a poco. Hay textos muy bellos en el Antiguo Testamento que hablan sobre un Dios amoroso, Dios Padre, sí, pero en tiempos de Jesús se habían parapetado los judíos, se habían abrazado a la ley, de tal manera que tampoco hay que satanizar la ley era expresión del Ujú, amor de Dios, pero había caído en una red de interpretaciones legalistas, ¿verdad? Que inhumanizaban la ley, y más que la inhumanizaban, la indivinizaban, le quitaban todo ese aspecto de revelación divina, de mandato divino hacia los seres humanos. Y eso es lo que indignaba a Jesús, esa interpretación, no la ley en sí misma, sino el centrarse en la ley legalísticamente. Pero ese gusanito, esa diferencia se fue haciendo cada vez más evidente, más patente, porque el Dios del que habla Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Nos guste, no es el mismo Dios. Pero, pero para Jesús, el amor de Dios, la misericordia, el perdón, están en ujú, primerísimo lugar, lo que no pasa en la ley. ujú. Ahora sí, Felipe, por favor, te hemos hecho esperar. No, muchas gracias, doctor. Bastante interesante. Hay dos cuestiones. Una que tiene que ver con el papel de la mujer dentro de este protocristianismo y después quiero situarme en la novela. Eh, Desde la semana pasada ya nos había compartido que eh, Pablo pues no hace referencia para nada a la mamá de Jesús y hace referencia a algunas mujeres, sobre todo algunas que son pudientes, Sí, pero eh, siempre genera ruido ciertas expresiones, por ejemplo, como las que maneja él en Gálatas, Pablo, cuando dice de que a partir del bautismo, pues ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, etc., etc., etc. Y esto como que de alguna manera, eh, le digo que genera cierto ruido porque en Primera Corintios, él sostiene que Cristo es la cabeza de todo varón y todo varón es la cabeza de toda mujer. Entonces, como que chocas, ¿somos o no somos iguales? Pero sí, estoy partiendo propiamente del hecho de que son los primeros escritos. Todo lo posterior, pues ya son cartas de sus comunidades o no sé, finalmente. Y entonces, hasta cierto punto podríamos tener algún otro elemento como base eh, antes de los documentos, antes de los evangelios, por ejemplo, antes de las segundas, de las cartas de los seguidores de Pablo o de las escuelas paulinas, que hagan referencia a esta igualdad como tal, que aparentemente, le digo que en Corintios se rompe, ¿no? Entonces, pues sí genera como que algún ruido. Hay por ahí una obrita, no la he leído, la escribió Esther Mikkel, que se llama Amigo de Esclavos, Prostitutas y Pecadores. Entonces, sobre todo por esta búsqueda de la igualdad entre todos, ¿no? sí, Y lo segundo, pues tiene que ver con la novela. Por ahí en lo que nos leía aparece un personaje que es José. Él me imagino, ha de ser algún hijo de María dentro de la novela. sí. Este, y lo otro es, si dentro de la misma contempla usted, por ejemplo, el hecho de que el bautismo ya es un signo característico del movimiento cristiano, pero sobre todo del primer cristianismo, ¿no? Ya en posterior. Y rompe de alguna manera con este esquema que manejan los judíos anteriores y que se da con la pugna entre la circuncisión o no con las comunidades paulinas.
Yo no sé si también por ahí adelantito vaya a manejar esto dentro de la novela. Bueno, perdón, son cosillas ahí que ¿no? surgieron. Cosillas, Gracias, doctor. cosillas interesantillas. Mm. Sí, esto del bautismo no lo tengo aquí ahorita para pronto, pero sin duda que hay que tratarlo. Ahora, el bautismo no es antijudío, ni a judío, porque Juan Bautista bautizaba dentro del judaísmo, como un signo de arrepentimiento. Claro, el bautismo cristiano trae un trasfondo más teológico, eh, pero tampoco tiene por qué ser antijudío o a judío. No, eso no marcaría diferencia con la comunidad judía, necesariamente. En cuanto a lo otro, sí, desgraciadamente, mi querido Felipe, tienes razón. Eh, no vamos a encontrar en los escritores del Nuevo Testamento la libertad, la franqueza, la sencillez, el amor con que Jesús trata a las mujeres. No lo vamos a encontrar ni antes en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo, fuera de Jesús. O sea, que me oigan, ¿verdad? Pero ya me han censurado un artículo que quise enviar a una revista de ahí de la Pontificia y que decía esto que voy a decir ahorita, lo rechazaron, porque lo rechazaron. Decía es que Pablo representa en cierta forma un paso atrás en lo que respecta a las mujeres con respecto a Jesús. El, el diálogo, la horizontalidad que tenía Jesús con las mujeres no está en nadie más. Y se nota en Pablo, pero también en Pedro, también en Pedro. Y la mujer, tú leíste eso, es capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Jesús es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y dice ahí Pablo, Dios hizo primero al varón, ¿verdad? La mujer vino después y como ayuda. Y de ahí surgen muchos textos de horror, de horror. Sí, yo tengo la conciencia de hablar sobre todo con las hermanas de Jesús y en la primera comunidad del papel de las mujeres, empezando con María. Eh, pero sistemáticamente la comunidad cristiana fue excluyendo a las mujeres. Sí, sí, desgraciadamente hubo enseñanzas. A Jesús le dijeron, tú eres el Mesías y te callas, aunque no te guste, tú eres el Mesías. Pero con respecto a la mujer, le dijeron, pues sí, muy bonito era tu enseñanza y tu modelo de vida con respecto a la mujer, pero no es. Y la iglesia cristiana se volvió patriarcal. Patriarcal es hasta la actualidad, hasta la media, ¿no? Todavía la iglesia cristiana en general, pero más la católica. Es durísimamente patriarcal. Hasta el momento no hay, en la iglesia católica no hay sacerdotisas, pues, por machismo, lisa y llana, por Mm. machismo. Las mujeres no podrían, yo creo que podrían en muchos aspectos mejor que los varones. Pero en fin, eso es harina de otro costal. Eh, sí, tienes mucha razón. Si en la primera comunidad cristiana hubo mucho empuje de mujeres, después de eso, y ya se refleja en el mismo Pablo, pero también tenés la primera y la segunda carta de Pedro, o las cartas de los discípulos de Pablo, como decías hace un momento, Timoteo y Tito. No. Son, que parece uno que tienen que decirles, oigan, no, así no eran las cosas con Jesús. Léanse los evangelios, cómo trataba Jesús a las mujeres, ¿verdad? Pero después surgieron, después de ellos, textos de terror de padres de la iglesia contra las mujeres, ¿no? Creo que Tertuliano, siglo III, finales del siglo II, es un siglo 150 años después de Cristo, decía la mujer
Tertuliano. A lo mejor no es Tertuliano, es Clemente de Alejandría o Tertuliano, alguno de ellos, ¿no? A caballo entre el siglo II y III, la mujer tendría que caminar por las calles con la cabeza gacha y cubierta, pero cubierta de vergüenza, porque por culpa de ella tuvo Dios que enviar a su Hijo a morir en la cruz para redimirnos. No, 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 y textos semejantes. Ah, bueno, ya. eh, no, Muchísimas gracias, doctor. Felipe, gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Javier, por todo y por tu excelente Muchísimas conferencia. gracias. Muy buenas Gracias, noches. Javier. Que Nos les vaya vemos. muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.